Gloria a Dios. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, al capítulo 21, versículos 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, Mateo 21, 28. Y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Les da el palo, ¿verdad?, a los religiosos. ¿Quién hizo? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El que estaba con un corazón dispuesto y no lo hizo? ¿O el que estaba con un corazón rebelde y se arrepintió después y lo hizo? Lo importante no es... Sí, es importante la disposición del corazón, sí. Pero lo importante es que estés dispuesto o no, al final lo hagas, ¿verdad? Lo importante es eso, al final son los hechos los que valen y no las intenciones. Aunque luego es importante la motivación que te lleva a hacerlo, pero al final lo que cuenta es si lo haces o si no lo haces. Es verdad que Jesús enseñó que algunos pecan sin necesidad de terminar de hacer el acto pecaminoso, ¿no?, porque ya lo hicieron en su corazón. Pero incluso aquel que iba a hacer algo que está fuera de orden y en el último momento se arrepiente, pues es mejor que aquel que se tiene que arrepentir después de haberlo hecho, ¿verdad? Porque ese acto produce vida o produce muerte al hacerlo. Y aquí nos habla de arrepentimiento en 2 ocasiones en este texto. Un arrepentimiento anterior a y un arrepentimiento que ni después se produjo, ¿no?, pero que se puede producir antes, después de haberlo hecho o nunca, que es lo más terrible, ¿verdad? Pero definitivamente, ¿quién hizo? Y yo lo que quería es incidir en el hecho de no es suficiente con querer. Es necesario hacerlo, ¿verdad? Llegar a hacerlo. Hay muchas personas que se proponen cosas. A veces hay personas que me dicen: voy a intentarlo. Yo les digo siempre: no lo intentes, hazlo. No te quedes en la presunción, termina haciéndolo, ¿verdad? No te quedes en el proyecto. Hay otro texto bíblico que habla de eso, ¿verdad?, que empiezas a construir algo y lo dejas a medias, y eso es una vergüenza. Mejor que controles antes si lo vas a poder hacer. Y dices: ¿tengo los medios suficientes? Sí, si el Señor está conmigo hasta el final, ¿verdad? Pero el mundo está cansado de charlatanes, ¿verdad?, que hablan mucho y hacen poco. Y el mismo Santiago, él decía: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, no voy a tener que estar cacareando lo que hago, porque al hacerlo ya estoy demostrando lo que hay, ¿verdad? Por eso, aunque haya rebeldía en el corazón, si al final uno se arrepiente y hace, está cumpliendo con la voluntad de Dios, ¿verdad?, en su vida. Fijaros cómo es de tremendo el texto bíblico en 1 de Juan, capítulo 4,
y versículos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Empieza diciendo el que dice, y luego dice el que ama. Es decir, una cosa es decir amo a Dios y otra cosa es amar a Dios. Una cosa es decir a alguien que le amas y otra cosa es demostrar que le amas, ¿verdad? ¿Y cómo se demuestra el amor? El movimiento se demuestra andando, ¿verdad? Yo de crío escuchaba que decían, mira, arreando que es gerundio. ¿Qué quiere decir? Las cosas cuando se hacen es cuando se demuestran. Y ¿verdad? Y en el mundo científico es lo que te dicen, mira, algo que no se puede realizar no es demostrable. La demostración empírica no sirve, la que sirve es la práctica. Sin embargo, hay muchos cristianos que se quedan en la teoría. Y por eso hay mucha gente que lucha contra el cristianismo porque hablan de algo que no es materializable. Sin embargo, Dios en sus promesas son materializables, ¿verdad? Se cumplen. Lo que Él dice es sí y amén. Y Dios es el que hace, no el que promete sin cumplir, ¿verdad? Sus promesas son ciertas siempre. Por eso, si yo digo y no hago, soy un hipócrita. Aparente. Y yo, no, pero si lo ha dicho de corazón, sí, pero luego cuando ha llegado el momento, ha dicho para ti, que yo no quiero. Y así hay personas que involucran a otros, pero ellos no se comprometen, ¿verdad? Y por eso dice que si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, es falso, es mentira. Porque el amor de Dios se demuestra en el amor a los demás, ¿verdad? Amén. En hechos concretos. Como el marido clásico del siglo pasado, ¿no? Que decía, yo respeto mucho a mi mujer. La respeto tanto que ni la toco y se va con prostitutas, ¿verdad? Dices, mira, esto no es así. Eso no es amor, eso no es respeto. El que respeta, respeta a la persona y los compromisos con ella, ¿verdad? Y si dices, no, es que te tengo mucho aprecio, pero procuro no estar contigo. Entonces es que no aprecias. Porque el que aprecia algo quiere tenerlo cerca, ¿verdad? Es así. Por eso el que dice y no hace es mentiroso, es hipócrita, ¿verdad? En Eclesiastés, en el capítulo 5, hablando de decir, ¿verdad? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. De hecho, Proverbios dice que aun el necio cuando calla es tenido por sabio. Y a veces hay personas que están tan necesitadas de demostrar con palabras las cosas, y dicen, no, mira, hay que hablar menos y hacer más, ¿verdad? Y delante de Dios igual. Señor, tú sabes que te amo y tal, y yo me comprometo. Digo, Señor, tú sabes
que me puedo comprometer a poco. Mejor es pedirle a Dios, Señor, dame gracia, ayúdame a materializar las cosas que pones delante mío. Señor, no me quiero comprometer a mucho. Me gustaría poder llegar más allá que mis compromisos. Me toca hacer el presupuesto de cierta entidad, ¿no? Y siempre procuro hacer los presupuestos restringidos. Digo, porque prefiero llegar al año que viene y decir, mira, nuestras previsiones de ingresos eran estas y hemos tenido un 30% más. Y nuestras previsiones de gastos eran estas, pero hemos tenido un 5% menos, que al revés, ¿no? Que presentaron un presupuesto muy bonito y a veces me dicen, oye, ¿cómo me presentas un presupuesto deficitario? Digo, bueno, porque tenemos un fondo que todavía cubre ese déficit. Pero cada año les presento el presupuesto deficitario y normalmente, si hay déficit, es inferior al presupuestado, con lo cual me tienen que aplaudir porque dices, oye, te dimos carta blanca para esto y ha sido mejor. ¿Pero por qué? Porque procuro no... y a veces hay personas que dicen, no, vamos a ser los mejores del mundo y vamos a tal, no sé qué, y luego llega al final del año y se tiene que dar collejas él mismo porque dice, no, lo que preveí no ha sido y lo que... Entonces es mejor ir con pocas palabras y con hechos que con muchas palabras y pocos hechos. Cuando alguien viene y critica lo que hacemos, podemos decir, bueno, ¿tú qué has hecho? Y sabes, cuando tú vas y dices, mira, muéstrame tus obras, porque es muy fácil hablar y muy difícil hacer. Y yo prefiero hacer lo que puedo y gastar mis energías en hacer, hasta donde llego, que hablar mucho para luego quedar mal. Y eso es lo que dice este texto, ¿verdad? Delante de Dios, pero delante de los hombres igual. Mejor... Yo me acuerdo en los principios del ministerio, estábamos en 3 provincias y cada director de provincia presentaba los proyectos para el año siguiente. Y a mí me tocaba siempre el último y los hermanos que estaban en las otras 2 provincias, unos proyectos y unas cosas. Y decía, mira, yo tengo este propósito y cositas pequeñas, alcanzables. Pasaba el año y la grandilocuencia no daba fruto. Y normalmente yo había alcanzado los propósitos a los que llegaba. Pues dices, bueno, mejor hablar poco y si llegas más allá, pues oye, gloria a Dios. Y dices, mira, pensé que llegaríamos hasta aquí, pero el Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha dado más gracia y hemos llegado un poquito más allá. Mejor mostrar las obras que hablar mucho y hacer poco, ¿verdad? Amén. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, en versículos 22 al 25, y para esto necesitamos mucha gracia de Dios. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Es decir, mejor oír que hablar, pero mejor hacer que oír, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es decir, va a estar feliz en lo que está haciendo. El que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
Y qué bueno que nosotros miremos, como decía antes Humberto, ¿verdad? El propósito de leer la Biblia. Yo es un ejercicio que llevo haciendo años. No sé si estoy leyendo la 8ª y terminaremos el 9 de febrero, terminamos de leer el último bucle que estamos haciendo de la Biblia y posiblemente dejaremos unos días de descanso y en marzo empezaremos otra vez a leer el siguiente. ¿Y por qué? Porque así no se nos olvida. Vamos refrescando la palabra y ahora hay planes buenísimos para poder hacer. Encima nos avisa cuando nos vamos atrasando, nos da el toque y tenemos que poner las pilas y es decir que hay medios para poder hacerlo. Y algo que siempre yo he entendido, que nosotros no tenemos excusa. Cuando Dios pone algo en nuestro corazón, Él nos va a dar la gracia para cumplirlo, porque tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y que nos va a hacer capaces de cumplir con esos propósitos, ¿no? Pero qué mejor propósito es decir, no solamente quiero leer la palabra, quiero en parte de ella, por lo menos en parte, porque sé que toda no voy a poder, es decir, no me puedo comer el cordero entero de una, pero sé que si tengo el anhelo de ser un hacedor de esa palabra, que estoy atentamente a ella, seré bienaventurado en lo que hago. Es decir, que el hacer la palabra de Dios sea para nosotros una experiencia feliz, que te haga sentirte digno, contento de ti mismo, a gusto con tu vida, que puedas sentir el agradecimiento, el agrado de Dios en tu vida, ¿verdad? Y dice que el ser hacedor de la palabra, es decir, que cuando dice la palabra de Dios algo, esté reflejando la realidad de tu vida, porque haya sido transformado por tu palabra conforme al modelo de Dios. Y eso es el anhelo que tiene que haber en nuestro corazón. Señor, yo no quiero ser un oidor, yo quiero ser un hacedor de tu palabra. Y si el año que viene soy más hacedor y menos oidor, seré más bienaventurado en lo que hago. Y así Dios va edificando en nuestras vidas su gracia, porque estemos haciendo, ¿verdad? Siendo hacedores, no oidores únicamente. Y yo sé que el propósito de Dios es ese, que seamos benditos. Amén, ¿no? Efesios 2, y que hay versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y les dice qué tipo de acciones había en sus vidas anteriormente, y les dice en pasado: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, es decir, estabais haciendo, actuando de una forma contraria a la voluntad de Dios. Y les dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Eso quiere decir, ahora ya no. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y esto dignifica mucho a la iglesia en Éfeso, porque parece ser que ellos vivían en una realidad de santificación. Y qué bueno que nosotros podemos decir, yo antes hacía este tipo de cosas,
El apóstol Pablo decía, mira, yo fui perseguidor de la iglesia, pero ya no lo soy. Yo hacía estas cosas, pero ya no las hago. Ahora mis esfuerzos los gasto en otras áreas diferentes. Yo cuando veo cristianos que dicen, no, es que tienes que entender que la carne es débil. Yo entiendo y Dios entiende que la carne es débil, pero no me justifica. Lo que me justifica y lo que glorifica a Dios es que lo que yo antes hacía ya no lo hago ahora. Eso es lo que glorifica a Dios, ¿verdad? Que lo que yo antes era ya no lo soy ahora. Que los actos que eran comunes, eran normales en mi vida, ahora ya no lo son. ¿No? Y uno dice, no, ahora ya no ando en ese camino que andaba, ya no hago las cosas que hacía, ahora hago otras cosas diferentes, porque así estoy demostrando que mi vida ha sido transformada por Dios. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y qué bueno que ahora puedes decir, mira, yo ya no hago lo que me apetece. Ahora hago lo que tengo que hacer y eso me satisface más que lo anterior. Porque al final lo que pasa es que la voluntad de la carne y de los pensamientos lleva a la frustración, porque ese es el fruto del pecado. Y el hacer la voluntad de Dios nos lleva a la satisfacción personal. En Colosenses, en el capítulo 3, y versículos 16 y 17, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y luego dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, dice, sea de palabra o de hecho, todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Algunos transgiversaron esta palabra cuando se dedicaron a matar gente en el nombre de Jesús. No, lo que aquí está diciendo, y yo sé que hay algunos que oran y cuando oran terminan diciendo en el nombre de Jesús. Bueno, todos oramos así, pero creen que el poner al final el sello del nombre es lo que da carta de naturaleza a lo que están haciendo, ¿no? Yo puedo orar cualquier cosa, pero si al final digo en el nombre de Jesús, ya ese es el mantra mágico que santifica lo que yo estoy diciendo. No. Lo que está diciendo el texto es que cuando ores, ora como embajador de Cristo diciendo lo que Él pone en tu corazón. No lo que a ti te apetece, sino lo que Él diría si estuviera en esa situación. Eso es decirlo en su nombre, ¿no? ¿Te imaginas, qué es lo que hacemos? Que tú eres enviado por alguien a hacer una gestión, ¿no? Y te encuentras allí en la ventanilla donde estás haciendo aquello y surge un conflicto y dices, ay, pues no sé cuál es la voluntad de la persona que me ha enviado. Ahora tenemos medios para contactar. Y espera un momento que voy a llamarle y voy a consultar. Y no, me dice que sí, que está de acuerdo. O me dice, no, es que eso no puede ser así porque tal o porque cual. Estoy actuando en su nombre. Sí, pero haciendo su voluntad. Eso es lo que está diciendo este texto. Así que lo que hables, háblalo conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Y lo que hagas, sobre todo lo que hagas, hazlo conforme a su voluntad. Así que los que estaban matando, como dice en otro texto,
que algunos matarán a otros diciendo que lo hacen en el nombre de Dios y se estarán equivocando. ¿Por qué? Porque se equivocaron desde el principio, desde la raíz. Cualquier cosa que hagas, hazlo diciendo, esto lo hago enviado en la directriz por el corazón de Dios, conforme a su propósito y no el mío. Esto es lo que Jesús transmitía a sus discípulos. Mira, lo que yo hago, no lo hago por mi voluntad, sino por la voluntad de aquel que me envió. Era embajador, estaba representando al Padre. Y nosotros tenemos que hacer las cosas representando al Señor. Si Él lo haría así, hacerlo de la misma manera. Y tenemos el ejemplo en su palabra, ¿no? Y muchas veces mira, nos deja en estrecho eso, porque dices, mira, cuando le vituperaban, Él no devolvía maldición por maldición, sino que bendecía. En fin, todas estas cosas, ¿no? Y qué bueno que nosotros digamos, yo lo que haga, tengo que hacerlo, no poniendo al final en el nombre de Jesús, sino de verdad, desde el principio, es decir, con Él, la motivación y el propósito de hacerlo enviados por Él. Así que todo lo que hagamos, hagámoslo en conciencia, sabiendo que lo estamos haciendo como Dios quiere que se haga. Lo que decían en mi casa mis padres, hay que hacer las cosas como Dios manda. Y eso enseguida te centraba, es decir, no, ya Dios ha establecido una manera de hacer las cosas y tenemos que hacerlas como Él quiere. Algo que nos involucra y nos compromete, ¿verdad? Y nos hace andar en estrecho, que es una estación de metro de Madrid. No estoy hablando de eso. Andar en un camino que no te puedes ir ni a derecha ni a izquierda, no te deja muchos márgenes, porque lo estás haciendo no según tu parecer, sino como embajador de aquel que te envía. Oye, ha surgido este asunto que no habíamos contemplado, ¿qué te parece? Así. No, me dice que esto es, yo no puedo tomarme libertades porque este es el propósito de Dios, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Un último texto en Lucas, en el capítulo 6, versículos 46 al 49. Rotundo el Señor con su palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¡Uf! Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, que oye mis palabras y las hace, el énfasis es mío, pero está ahí, ¿verdad? Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. La diferencia no está en que se oyó, los dos oyeron igual, está en el que hizo o el que no hizo. Por eso, si oyereis hoy su voz, dice, como en el día de la provocación, no seamos rebeldes a la palabra de Dios. Y hoy no ha habido una palabra de dirección, pero el Señor nos habla y nos da dirección, ¿verdad? Hoy la palabra nos dice, hay que hacer, hay que ir más allá de la palabra, hay que ir a los hechos. Y los hechos son los que demuestran la diferencia entre un hijo de Dios y el que no lo es.
El Señor les dijo a sus discípulos: mira, no os van a conocer por el lugar donde os reunís, ni por el vestido que llevéis, ni por la forma en que habléis. Os van a conocer porque llevéis la Biblia debajo del brazo. Digo, no. Por los frutos. Y algunos espiritualizan el tema de los frutos y dicen, no, si alguien tiene los frutos del Espíritu Santo, y bien, está bien. Lo que quería decir el Señor, mira, os van a conocer por lo que hacéis, por cómo os va la vida, por cómo os va vuestra familia, vuestros negocios, vuestras cosas. Porque si hacéis las cosas bien vais a tener la gracia de Dios en vosotros. Así de sencillo. Vais a tener éxito en lo que realmente merece la pena. Es verdad que a veces Dios trata con algunos de nosotros y nos mete a pruebas, pero a la larga, porque tienes el caso de Job, ¿no? En ese paréntesis de su prueba, ahí hubo gente que le juzgó, sus amigos, que Dios nos libre de amigos así, ¿verdad? En lugar de arroparle y acompañarle en mitad de la dificultad, juzgaron su situación. Quizá con un corazón hacia la edificación de su vida, pero equivocados, ¿no? Pero lo que nos dice el libro de Job, después de 40 capítulos de pelea y de lucha, que el estado final de Job fue mejor que el primero. Y que la honra y la gloria de Dios sobre su vida fue mucho más manifiesta después, ¿no? Y ahí hubo un paréntesis en medio, y aunque a veces haya paréntesis en nuestra vida, cuando alguien está buscando la gracia de Dios para su vida y le tiene respeto al Señor y anda y quiere hacer las cosas conforme al orden de Dios, va a recibir su honra. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y cuando hacemos las cosas con fundamento, colocándonos donde nos tenemos que colocar, luego las cosas salen en la gracia de Dios, conforme a cómo Dios hace las cosas. Y si no, también se nota. Y dice la palabra que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Y que, como les dice a los Gálatas, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tarde o temprano, viene el fruto, las consecuencias de lo que uno hace. Y cuando alguien sembró bien, cosechará bien. Cuando alguien edificó con buenos elementos o buenos materiales, cuando viene la prueba se ve que esa edificación es sólida, ¿verdad? Y qué bueno que tengamos una edificación sólida, no basada únicamente en teorías, sino basada principalmente en las reacciones, en los hechos que hacemos como consecuencia de la dirección de Dios en nuestra vida. Amén. Vamos a orar por ello. Señor bendito, gracias por tu palabra. No queremos ser oidores. Sabemos que es un reto importante, Señor, un gran reto para nuestras vidas. Señor, pero queremos que como cincel, Señor, y martillo, Señor, sea tu palabra en nuestras vidas, quitando lo que no es, para que quede lo que realmente es de ti, Señor. Edifícanos, Señor, con palabra viva, Señor. Señor, y haz que esa sea contundentemente real, Señor, y que se traduzca en hechos en nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.